Sara Martínez se secó el sudor de la frente mientras terminaba su última flexión. El gimnasio militar resonó con los sonidos de los soldados que completaban su rutina de ejercicios vespertina. A sus 23 años, llevaba 3 años de servicio y se había ganado el respeto de sus compañeros gracias a su dedicación y trabajo duro. Sus compañeros soldados a menudo bromeaban diciendo que ella podía correr más rápido que la mitad de los hombres de su unidad y disparar más que la otra mitad. El vestuario estaba repleto de conversaciones mientras los soldados comenzaban a cambiarse su ropa deportiva. Sara agarró su toalla y se dirigió hacia la sección de mujeres, que estaba separada del área de hombres por una pared delgada. La instalación era antigua, construida hacía décadas, cuando los militares tenían políticas diferentes sobre la integración de género. A pesar de las renovaciones realizadas a lo largo de los años, la acústica aún permitía que los sonidos viajaran libremente entre las dos secciones. Cuando Sara abrió su casillero, pudo escuchar claramente las voces de los hombres a través de la pared. Estaban discutiendo la próxima inspección que realizaría el comandante Reynolds, un oficial estricto conocido por su atención a los detalles y su enfoque sensato de la disciplina militar. El comandante tenía una reputación que lo precedía donde quiera que iba. Circularon historias sobre soldados que recibían deberes extra por las infracciones más pequeñas durante sus inspecciones. Escuché que una vez hizo que un pelotón entero rehiciera sus literas porque una esquina no estaba lo suficientemente apretada, dijo la voz del soldado Johnson desde el otro lado. Eso no es nada, respondió el sargento Williams. Mi amigo en Fort Carson me dijo que Reynolds le hizo hacer 200 flexiones porque sus botas no estaban lustradas como era debido. Sara escuchó mientras se cambiaba de ropa y se ponía su ropa informal. Ella nunca había conocido personalmente a comandante Reynolds, pero su reputación la ponía nerviosa acerca de la próxima inspección programada para la semana siguiente. Su propio historial de desempeño era impecable, pero sabía que eso no necesariamente importaría a alguien con estándares tan exigentes. La conversación en el vestuario masculino giró hacia temas más livianos. Alguien empezó a contar chistes y pronto todo el grupo se reía a carcajadas. Sara se encontró sonriendo a pesar del muro que los separaba. La camaradería entre los soldados era una de las cosas que más le gustaban de la vida militar. Estos hombres y mujeres se convirtieron en una familia y compartieron tanto las dificultades como la alegría que conlleva servir a su país. «Oigan, ¿han oído hablar de Martínez?», dijo una voz que reconoció como la del cabo Thompson. La atención de Sara se agudizó cuando escuchó que mencionaban su nombre. Se acercó a la pared, curiosa por lo que sus colegas decían de ella. «¿Y qué pasa con ella?», preguntó otra voz. «Escuché que la están considerando para un ascenso a sargento. Dicen que sus calificaciones son increíbles», continuó Thompson. Sara sintió una gran satisfacción. Llevaba meses trabajando para conseguir ese ascenso, dedicando horas extra y ofreciéndose como voluntaria para asumir responsabilidades adicionales. Saber que sus esfuerzos eran reconocidos la llenó de orgullo y determinación. «Se lo merece», dijo Johnson. «Martínez trabaja más duro que la mayoría de nosotros. ¿Recuerdan el mes pasado cuando ayudó a organizar ese ejercicio de entrenamiento? Todo salió a la perfección gracias a su planificación. Además, tiene la mejor puntería de la compañía», añadió Williams. «La he visto en el campo de tiro. Esa mujer no falla». Sara terminó de vestirse, llena de energía gracias a los comentarios positivos de sus compañeros. Siempre había intentado predicar con el ejemplo, creyendo que las acciones hablan más que las palabras, sabiendo que sus compañeros respetaban su ética de trabajo y que sus habilidades significaban más para ella que cualquier reconocimiento oficial. Mientras se preparaba para irse, la conversación al otro lado de la pared dio un giro inesperado. Alguien mencionó haber visto un uniforme colgado en un lugar inusual ese mismo día. Sara hizo una pausa, recordando algo extraño. Ella misma lo había notado. Esa misma tarde, mientras entregaba informes en el edificio administrativo, vio lo que parecía ser un uniforme de comandante colgado en una oficina vacía. La habitación estaba abierta y el uniforme estaba sobre una silla, como si alguien lo hubiera dejado allí temporalmente. Supuso que pertenecía a uno de los oficiales visitantes y no le dio mayor importancia en ese momento. Ahora, al escuchar a los hombres discutir las normas sobre uniformes y los preparativos para la inspección, Sara se dio cuenta de que probablemente debería informar de lo que había visto. Los bienes militares,
especialmente los uniformes de los oficiales, requerían un manejo y una seguridad adecuados. Dejar tales artículos desatendidos podía considerarse una grave infracción de protocolo. Decidió comprobar la situación después de salir del gimnasio. El edificio administrativo probablemente estaría casi vacío a esa hora, pero tenía acceso debido a sus tareas administrativas. Si el uniforme seguía allí, lo aseguraría correctamente e informaría del incidente a personal correspondiente por la mañana. Las risas en el vestuario masculino continuaron mientras Sara recogía sus pertenencias. Podía oírlos compartir historias sobre sus familias, sus planes para el fin de semana y sus esperanzas para sus carreras militares. La conversación le recordó por qué había elegido servir. Estas personas se habían convertido en su segunda familia, y proteger las libertades que permitían esos momentos de alegría y conexión se sentía como la labor más importante que podía realizar. Mientras Sara se dirigía a la salida, pensó en su propia trayectoria militar. Criada en un pequeño pueblo de Texas, siempre había admirado la disciplina y el honor asociados con el servicio militar. Su abuelo había servido en la Segunda Guerra Mundial, y sus historias la inspiraron a alistarse después de la preparatoria. La transición de la vida civil a la militar había sido un desafío, pero había encontrado su lugar entre estos hombres y mujeres dedicados. El vestíbulo del gimnasio estaba en silencio cuando Sara lo atravesó. La mayoría de los soldados habían terminado sus entrenamientos o aún estaban en los vestuarios. Saludó con la cabeza al guardia de seguridad de la recepción, quien la reconoció y le devolvió la sonrisa. Forjar relaciones con todos en la base, desde sus compañeros soldados hasta el personal de apoyo, siempre había sido importante para Sara. Afuera, el aire de la tarde era fresco y refrescante después del calor del gimnasio. La base estaba tranquila a esa hora, con la mayoría del personal descansando en sus cuarteles o disfrutando de actividades recreativas. Las luces de la calle iluminaban los caminos entre los edificios, creando la sensación de seguridad y orden que caracterizaba a las instalaciones militares. Sara caminó con determinación hacia el edificio administrativo, concentrada en revisar el uniforme que había visto antes. No podía saber que este simple acto de responsabilidad pronto conduciría a una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Las risas que había oído en el vestuario pronto cobrarían un significado completamente diferente, y el uniforme colgado en esa oficina vacía se convertiría en el centro de una historia inolvidable. El edificio administrativo permanecía en silencio contra el cielo que se oscurecía mientras Sara se acercaba a la entrada principal. Su tarjeta de acceso emitió un suave pitido al acceder al edificio. Los pasillos estaban tenuemente iluminados con luces de emergencia, creando largas sombras que se extendían por los suelos pulidos. Sus pasos resonaron suavemente mientras se dirigía a la oficina donde había visto el uniforme antes. Sara siempre había sido de las personas que no podían ignorar algo que parecía fuera de lugar. Su atención al detalle le había sido muy útil en el ejército, donde pequeños descuidos podían tener graves consecuencias. Recordó las palabras de su sargento instructor del entrenamiento básico sobre asumir la responsabilidad de todo lo que te rodea, no solo tus propias funciones. La puerta de la oficina seguía entreabierta, tal como la había dejado antes. Sara echó un vistazo al interior y vio que el uniforme del comandante seguía colgado sobre la silla. Los botones de latón brillaban incluso con la penumbra, y las diversas cintas e insignias indicaban que pertenecía a alguien de rango y experiencia considerables. Entró para verlo más de cerca. La placa del escritorio decía Comandante Reynolds. El corazón de Sara dio un vuelco al darse cuenta de que era la oficina del mismo oficial del que todos habían estado hablando en el vestuario. El mismo comandante Reynolds, conocido por sus estrictas inspecciones y atención al detalle, había dejado su uniforme desatendido en una oficina sin llave. Sara miró a su alrededor, intentando comprender la situación. Los papeles estaban esparcidos por el escritorio de forma ordenada, lo que sugería que el comandante había trabajado hasta tarde. Una taza de café medio vacía reposaba junto a una pila de expedientes personales. Todo parecía normal, salvo el uniforme descuidadamente tendido sobre la silla. Se preguntó si debería simplemente cerrar la puerta e informar de la situación por la mañana. Sin embargo, la idea de dejar el uniforme de comandante desatendido durante la noche no le parecía bien. Los uniformes militares representaban honor, tradición y el compromiso de quienes los usaban.
Dejar uno expuesto parecía una falta de respeto a todo lo que representaba el uniforme. Mientras Sara debatía su próximo paso, oyó voces en el pasillo. Dos oficiales pasaban hablando de planes para las actividades del día siguiente. Su conversación se fue apagando a medida que avanzaban por el pasillo, dejando a Sara sola con su dilema. Decidió asegurar el uniforme correctamente colgándolo en el armario de la oficina hasta que pudiera contactar con el comandante Reynolds por la mañana. Cuando Sara levantó el uniforme de la silla, se sorprendió por su peso. Las diversas condecoraciones, insignias y la calidad de la tela lo hacían considerablemente más pesado que su propia ropa estándar. Examinó cuidadosamente las cintas y los metales, reconociendo algunos de su educación militar, pero desconociendo otros que probablemente representaban entrenamiento especializado con decoraciones de etapas anteriores de la carrera de comandante. Al dirigirse al armario, Sara tiró accidentalmente un pequeño marco de fotos sobre el escritorio. El marco cayó al suelo con estrépito y el cristal se quebró levemente. Lo recogió rápidamente, esperando que el daño no fuera demasiado grave. La fotografía mostraba al comandante Reynolds con lo que parecía ser su familia en una especie de ceremonia militar. Parecía más joven en la foto, sonriendo ampliamente, abrazando una mujer y dos niños. La imagen humanizadora del estricto comandante con su familia hizo sonreír a Sara. Le recordó que incluso los oficiales más exigentes eran personas con vidas y seres queridos fuera de sus deberes militares. Colocó cuidadosamente el marco de nuevo en el escritorio, anotando mentalmente mencionar el accidente cuando informara sobre el uniforme. Mientras colgaba el uniforme en el armario, Sara notó que ya había varias otras prendas militares allí. Al parecer, el comandante Reynolds usaba esta oficina como un lugar secundario para guardar uniformes y equipo. Este descubrimiento la hizo sentir más segura de su decisión de guardar el uniforme correctamente en lugar de dejarlo expuesto. Al cerrar la puerta del armario, Sara oyó el sonido de su tarjeta, llave al ser utilizada en la entrada principal del edificio. Alguien más estaba entrando al edificio administrativo a esa hora. Apagó rápidamente la luz de la oficina y salió al pasillo para ver quién más podría estar trabajando hasta tarde. Se oyeron pasos por el pasillo, pero quienquiera que hubiera entrado se movía en dirección contraria a donde se encontraba Sara. Decidió irse en silencio antes que arriesgarse a ser descubierta en la oficina del comandante Reynolds sin permiso. Aunque sus intenciones eran buenas, ser encontrada en el espacio de trabajo privado de un oficial superior podía ser difícil de explicar. Sara regresó a la entrada principal, moviéndose lo más silenciosamente posible. El sistema de seguridad del edificio registraba sus horas de entrada y salida, pero eso era rutinario para el personal con acceso legítimo. Se sintió satisfecha de haber manejado la situación adecuadamente, asegurando el uniforme, y planeó informar de todo a las autoridades competentes a primera hora de la mañana. Afuera, la base había vuelto a su rutina nocturna. Las patrullas de seguridad seguían sus rutas habituales y los puestos de guardia estaban atendidos por centinelas alerta. El sentido de orden y disciplina que caracterizaba la vida militar era evidente incluso durante las tranquilas horas de la noche. Sara se sentía orgullosa de formar parte de una organización que mantenía estándares tan altos las 24 horas. Mientras caminaba de regreso a sus aposentos, Sara reflexionó sobre los acontecimientos de la noche. Desde los comentarios positivos que había escuchado en el vestuario hasta descubrir al comandante el uniforme de Reynolds había sido un día agitado. Esperaba hablar con su supervisor sobre la situación del uniforme y, con suerte, recibir comentarios positivos sobre sus perspectivas de ascenso. El cuartel donde vivía Sara era un típico alojamiento militar. Funcional pero cómodo, ofrecía todo lo que los soldados necesitaban para descansar y disfrutar de su tiempo libre. Su habitación era pequeña, pero estaba bien organizada, con espacio para sus pertenencias y un pequeño escritorio donde podía gestionar su correspondencia personal o estudiar manuales militares. Sara se preparó para acostarse pensando en la inminente inspección que tenía a todos nerviosos. Confiaba en su propia preparación, pero sabía que la reputación de meticulosidad del comandante Reynolds significaba que todos estarían bajo un intenso escrutinio. El descubrimiento de su uniforme en un lugar inseguro parecía incompatible con su reputación de atención al detalle. Mientras se acomodaba en la cama, Sara no podía evitar la sensación de que la situación del uniforme era más compleja de lo que parecía.
La reputación del comandante Reynolds sugería que nunca dejaría objetos importantes desatendidos por descuido. Quizás había una explicación razonable que no había considerado. O tal vez el comandante simplemente había sido llamado inesperadamente por un asunto urgente. Cualquiera que fuera él en este caso, Sarah se sintió bien con su decisión de asegurar el uniforme correctamente. Asumir la responsabilidad de los problemas, incluso cuando no eran directamente su culpa, formaba parte de la cultura militar y la integridad personal. Se durmió sabiendo que había hecho lo correcto y con ganas de resolver la situación por la mañana. Sarah se despertó antes de que sonara el despertador a la mañana siguiente, como era su costumbre. La vida militar había entrenado su cuerpo para despertarse naturalmente a la hora adecuada, permitiéndole comenzar cada día con propósito y energía. Completó su rutina matutina con eficiencia y se dirigió al comedor a desayunar antes de presentarse a sus tareas habituales. El comedor sonó. Con las conversaciones matutinas habituales entre soldados que se preparan para sus responsabilidades diarias, Sarah se unió a su grupo de amigos en una mesa de la esquina, donde la conversación rápidamente derivó hacia la próxima inspección del comandante Reynolds. Todos parecían nerviosos por cumplir con sus exigentes estándares. «Pasé 2 horas anoche lustrando mis botas», dijo el soldado Chen, examinándose en el cuero negro. «Juro que nunca habían estado tan brillantes. Reorganicé todo mi casillero 3 veces», agregó el cabo Davis. «Cada artículo está exactamente donde dice la normativa que debe estar, medido al milímetro». Sarah escuchó las preocupaciones de su amiga mientras desayunaba. Ella comprendía su nerviosismo, pero se sentía confiada en su propia preparación. Más importante aún, estaba ansiosa por resolver la situación con el uniforme del comandante Reynolds. Tenía previsto hablar con su supervisor, el sargento mayor Patterson, inmediatamente después del desayuno. La oficina del sargento mayor Patterson estaba ubicada en el mismo edificio administrativo donde Sarah había descubierto el uniforme la noche anterior. Patterson era conocido en toda la base como un líder justo pero exigente que cuidaba de sus soldados manteniendo altos estándares. Sarah siempre había tenido una buena relación de trabajo con él y se sentía cómoda planteándole situaciones inusuales. Cuando Sarah llamó a la puerta de Patterson, escuchó su voz ronca llamándola para entrar. El sargento mayor estaba revisando papeles en su escritorio, con sus gafas de lectura apoyadas en la punta de su nariz. A pesar de su apariencia intimidante, Sarah sabía que él realmente se preocupaba por el bienestar de cada soldado bajo su mando. «Buenos días, sargento mayor», dijo Sarah poniéndose firme. «Tranquila, Martínez». «¿Qué la trae por aquí tan temprano?», preguntó Patterson, levantando la vista de sus papeles. Sarah explicó la situación con el uniforme del comandante Reynolds, describiendo cómo lo encontró desatendido y cómo tomó medidas para asegurarlo correctamente. También mencionó haber tirado accidentalmente el marco de la foto y se ofreció a reemplazarlo si era necesario. Durante toda su explicación, Patterson escuchó atentamente sin interrumpirla. «Hizo lo correcto, Martínez», dijo Patterson al terminar. «Las propiedades militares, especialmente los uniformes de los oficiales, requieren una seguridad adecuada. Me pondré en contacto con el comandante Reynolds esta mañana para informarle de la situación». Sarah se sintió aliviada por la respuesta de Patterson. Le preocupaban las posibles consecuencias de entrar en la oficina de un oficial sin permiso, incluso con buenas intenciones. La aprobación del sargento mayor confirmó que había manejado la situación apropiadamente. «Hay algo más», continuó Patterson, sacando un archivo de cajón de su escritorio. «Tenía pensado hablar contigo sobre tu evaluación de desempeño y tus perspectivas de ascenso. Tus calificaciones son excelentes en todas las categorías, y tus supervisores han elogiado constantemente tu ética de trabajo y tu potencial de liderazgo». El corazón de Sarah latía con fuerza de emoción. El ascenso a sargento representaría un avance significativo en su carrera militar, con mayores responsabilidades y oportunidades de ascenso. Había trabajado duro para lograr este objetivo y se sentía preparada para los desafíos adicionales que conllevaría. Sin embargo, Patterson continuó: «Ha habido un cambio inusual con respecto a la próxima inspección. El comandante Reynolds ha solicitado entrevistar personalmente a varios soldados que están siendo considerados para un ascenso. Su nombre está en esa lista». La noticia llenó a Sarah de orgullo y nerviosismo.
Ser seleccionada para una entrevista personal con un oficial de tan alto rango era un honor, pero también implicaba una presión adicional para desempeñarse a la perfección. La reputación de la comandante Reynolds de exigir la excelencia hacía que la perspectiva fuera particularmente intimidante. ¿Cuándo está programada la entrevista?, preguntó Sarah. Mañana por la mañana a las 8 en la oficina de la comandante Reynolds, respondió Patterson. Le sugiero que revise su expediente personal y esté preparada para hablar sobre sus objetivos profesionales y su filosofía de liderazgo. La comandante es conocida por hacer preguntas detalladas sobre las regulaciones y procedimientos militares. Sarah agradeció al sargento mayor Patterson y salió de su oficina con una mezcla de emoción y ansiedad. La entrevista con la comandante Reynolds sería la reunión profesional más importante de su carrera militar hasta el momento. Necesitaba prepararse a fondo para causar la mejor impresión posible. El resto de la mañana pasó rápido mientras Sarah se concentraba en sus tareas habituales mientras se preparaba mentalmente para la entrevista. Trabajaba en la oficina de personal, a cargo de diversas tareas administrativas relacionadas con los registros de los soldados y las asignaciones de las unidades. El trabajo requería atención al detalle y precisión. Habilidades que le habían servido a la salud de Sarah se mantuvo bien durante todo su servicio militar. Durante su hora de almuerzo, Sarah visitó la biblioteca de la base para revisar los manuales de liderazgo militar y refrescar sus conocimientos sobre la normativa vigente. Quería estar preparada para cualquier pregunta que la comandante Reynolds pudiera hacerle durante la entrevista. La biblioteca estaba tranquila, lo que proporcionaba un ambiente ideal para el estudio concentrado. Mientras leía sobre los principios de liderazgo en la doctrina militar, Sarah reflexionó sobre sus propias experiencias y cómo éstas habían moldeado su comprensión del liderazgo efectivo. Había observado muchos estilos diferentes entre los oficiales y suboficiales con los que había trabajado, aprendiendo valiosas lecciones de cada interacción. Por la tarde, llegaron noticias que sorprendieron a todos en la base. Se corrió la voz rápidamente de que la comandante Reynolds había sido llamada por asuntos urgentes y no regresaría hasta la semana siguiente. La inspección programada se pospuso indefinidamente y todas las entrevistas relacionadas se suspendieron. Sarah se sintió decepcionada por el retraso, pero comprendió que las prioridades militares podían cambiar rápidamente según las necesidades operativas. El aplazamiento le daría tiempo adicional para prepararse para la entrevista, lo cual decidió considerar un avance positivo. Podría aprovechar ese tiempo extra para estudiar conceptos de liderazgo y repasar sus propios logros profesionales. Esa noche, Sarah regresó al gimnasio para su rutina de ejercicios habitual. El ambiente en el vestuario era notablemente más relajado que el día anterior. Con la inspección pospuesta, los soldados estaban menos estresados por cumplir con los exigentes estándares de la comandante Reynolds. Mientras Sarah se ponía su ropa deportiva, podía oír las voces de los hombres a través de la pared comentando el repentino cambio de planes. Algunos expresaron alivio por tener más tiempo para prepararse, mientras que otros especulaban sobre el asunto urgente que había obligado a la comandante Reynolds a abandonar la base. Me pregunto qué tipo de emergencia obligaría a una comandante a irse justo antes de una inspección importante, dijo una voz que reconoció como la de Johnson. Podría ser cualquier cosa, respondió Williams. Un ejercicio de entrenamiento, una crisis de personal u órdenes del alto mando. Los oficiales de ese nivel se enfrentan a situaciones de las que nunca oímos hablar. Sarah se encontró pensando en la apresurada partida de la comandante Reynolds en relación con el hecho de que su uniforme se hubiera quedado en la oficina. Quizás lo habían llamado tan repentinamente que no tuvo tiempo de guardar sus objetos personales. Esto explicaría por qué un oficial tan detallista había dejado su uniforme desatendido. La sesión de ejercicios ayudó a Sarah a aclarar. Su mente y enfoque se centraron en los aspectos positivos de los acontecimientos recientes. La inspección pospuesta significó menos estrés inmediato para todos en la base, y la entrevista retrasada le dio más tiempo para prepararse a fondo. Estaba decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad cuando el comandante Reynolds regresara. Habían pasado 3 días desde la repentina partida del comandante Reynolds, y la base se había adaptado a una rutina más relajada sin la presión de una inspección inminente. Sarah aprovechó este tiempo productivamente, estudiando materiales de liderazgo y ofreciéndose como voluntaria para responsabilidades adicionales para demostrar su preparación para el ascenso. Se sentía más segura cada día que pasaba ante la próxima entrevista.
El jueves por la tarde, Sara estaba trabajando en la oficina de personal cuando el sargento mayor Patterson se acercó a su escritorio con una expresión inusual en el rostro. Llevaba una carpeta manila y parecía sopesar sus palabras cuidadosamente antes de hablar. «Martínez, necesito hablar de algo importante con usted», dijo en voz baja. «¿Puedes venir a mi oficina en 10 minutos?» La mente de Sara se llenó de posibilidades mientras terminaba su tarea actual y se preparaba para reunirse con Patterson. Su tono serio sugería que no se trataba de un asunto de rutina, y se preguntó si estaba relacionado con sus perspectivas de ascenso o quizás con noticias sobre el regreso del comandante Reynolds. En la oficina de Patterson, Sara notó que la carpeta manila contenía lo que parecían ser documentos oficiales y fotografías. El sargento mayor le hizo un gesto para que se sentara antes de abrir la carpeta y esparcir su contenido sobre su escritorio. «Lo que voy a decirles debe permanecer confidencial hasta que se complete la investigación». Patterson comenzó. «Descubrimos que el uniforme del comandante Reynolds no quedó simplemente desatendido como pensamos inicialmente. Las imágenes de seguridad muestran que alguien lo colocó deliberadamente en esa oficina». Sara miró fijamente las fotografías que Patterson le mostró. Las imágenes de seguridad eran granuladas, pero mostraban claramente una figura entrando al edificio administrativo a altas horas de la noche vistiendo lo que parecía ser un uniforme militar. La marca de tiempo indicó que esto ocurrió varias horas antes de que Sara descubriera el uniforme en la oficina del comandante Reynolds. «La persona en estas imágenes no es el comandante Reynolds», continuó Patterson. «La altura y la complexión son incorrectas y en ese momento el comandante ya estaba fuera de la base. Alguien quería que encontráramos ese uniforme, pero no sabemos por qué». La revelación sorprendió a Sara. Ella había asumido que la situación del uniforme fue simplemente un descuido de un oficial ocupado, no un evento deliberadamente orquestado. Las implicaciones eran graves si alguien intentaba manipular o avergonzar al comandante Reynolds mediante algún tipo de elaborado montaje. «¿Sabemos quién colocó el uniforme allí?», Sara preguntó, estudiando las imágenes de seguridad con más cuidado. «Ahí es donde las cosas se ponen interesantes», respondió Patterson. La persona vestía ropa civil y mantenía su rostro alejado de las cámaras. Sin embargo, su tarjeta de acceso fue utilizada para ingresar al edificio, y esa tarjeta pertenece a alguien que denunció su robo hace 3 semanas. El misterio se profundizaba con cada nueva pieza de información. Alguien había robado una tarjeta de acceso, la había usado para colocar el uniforme del comandante Reynolds en un lugar obvio y había programado toda la operación para que coincidiera con la ausencia del comandante. El nivel de planificación sugería que no se trataba de una broma al azar, sino de un intento calculado para lograr un objetivo específico. «¿Por qué me cuentas esto?», Sara preguntó, aunque sospechaba que sabía la respuesta. «Porque fuiste tú quien descubrió el uniforme y manejó la situación adecuadamente», explicó Patterson. «El equipo de investigación quiere interrogarlo sobre lo que vio e hizo esa noche. También les interesan sus observaciones sobre la oficina y cualquier cosa inusual que haya notado». Sara aceptó cooperar plenamente con la investigación. Ella no tenía nada que ocultar y quería ayudar a descubrir la verdad sobre quién estaba detrás de este elaborado plan. La entrevista fue programada para la mañana siguiente con los investigadores de la policía militar que llevaban el caso. Esa noche, Sara se encontró pensando en las distintas personas que podrían haber tenido acceso al uniforme del comandante Reynolds y conocimiento de su horario. La reputación del comandante de tener una disciplina estricta probablemente había creado algunos enemigos entre los soldados que preferían un enfoque más relajado de la vida militar. Sin embargo, la naturaleza sofisticada de este esquema sugería que se trataba de alguien con conocimientos significativos de seguridad básica y procedimientos administrativos. A la mañana siguiente, Sara se reunió con 2 investigadores de la policía militar en una sala de conferencias del edificio administrativo. El sargento detective Williams y el cabo detective Johnson eran investigadores experimentados que se especializaban en casos que involucraban personal y propiedades militares. «Entendemos que usted descubrió el uniforme del comandante Reynolds y tomó medidas para protegerlo». El detective Williams comenzó. «¿Puede contarnos exactamente lo que sucedió esa noche?». Sara proporcionó un relato detallado de sus actividades, desde escuchar la conversación en el vestuario hasta encontrar el uniforme y decidir guardarlo adecuadamente. Ella describió la condición de la oficina,
los papeles esparcidos sobre el escritorio y el daño accidental al marco de fotos. ¿Notaste algo más inusual en la oficina o en el uniforme en sí? El detective Johnson preguntó. Sarah pensó detenidamente antes de responder. El uniforme parecía más pesado de lo que esperaba y tenía más decoraciones de las que conocía. La oficina parecía estar en uso activo, con documentos recientes y una taza de café, medio vacía sobre el escritorio. Los investigadores tomaron notas durante toda la entrevista e hicieron varias preguntas de seguimiento sobre el tiempo, los procedimientos de seguridad y el conocimiento de Sarah sobre la agenda del comandante Reynolds. Parecían particularmente interesados en su observación de que la oficina mostraba signos de uso reciente a pesar de que el comandante estaba ausente. Una pregunta más. El detective Williams preguntó, ¿ha notado algún comportamiento o conversación inusual entre sus compañeros soldados recientemente? ¿Alguien que exprese hostilidad hacia el comandante Reynolds o que hable de su próxima inspección? Sarah consideró la pregunta detenidamente. Si bien muchos soldados habían expresado nerviosismo por la inspección, no había escuchado a nadie hacer comentarios amenazantes u hostiles sobre el comandante personalmente. Las conversaciones que había escuchado eran típicas de soldados que se preparan para una evaluación exigente. Nada más allá de la ansiedad normal por una inspección, respondió Sarah. Todos estaban nerviosos por cumplir con los estándares del comandante Reynolds, pero no escuché nada que pareciera malicioso o amenazante. Después de la entrevista, Sarah regresó a sus tareas habituales con una nueva comprensión de la complejidad de la situación. Lo que inicialmente parecía un simple caso de propiedad militar desatendida era en realidad un elaborado plan con motivos y autores desconocidos. La investigación continuó durante toda la semana con entrevistas a varios miembros de personal y la revisión de grabaciones de seguridad de múltiples lugares. La policía militar mantuvo estricta confidencialidad sobre sus hallazgos, pero comenzaron a circular rumores entre los soldados de que se estaba investigando algo importante. Sarah se encontró prestando más atención a las conversaciones en la base, preguntándose si podría oír algo relevante para la investigación. Sin embargo, tuvo cuidado de no parecer sospechosa ni de buscar información que no se ofreciera libremente. Los investigadores habían recalcado la importancia de mantener un comportamiento normal y estar alerta ante cualquier cosa inusual. El viernes por la tarde, Sarah recibió la noticia de que el comandante Reynolds regresaría a la base el lunes siguiente. La investigación seguía en curso, pero aparentemente el asunto urgente que lo había obligado a ausentarse ya estaba resuelto. Su regreso marcaría el inicio de una nueva fase tanto en la investigación como en el proceso de inspección largamente. Esa noche, en el vestuario, Sarah escuchó a sus compañeros soldados hablar sobre el inminente regreso del comandante Reynolds. La conversación fue discreta en comparación con la ansiedad de la semana anterior por la inspección. Ahora, había una tensión subyacente que provenía de saber que algo inusual estaba sucediendo en la base, incluso si la mayoría de la gente desconocía los detalles específicos. He oído que ha habido algún tipo de investigación de seguridad, dijo una voz desde el lado masculino del vestuario. La policía militar ha estado interrogando gente toda la semana, respondió otra voz. Debe ser algo grave si lo mantienen tan en secreto. Sarah cambió. Se puso su ropa deportiva mientras escuchaba las especulaciones. Sabía más que la mayoría sobre la investigación, pero no podía compartir esa información con sus compañeros. La carga de guardar el secreto se sentía pesada, especialmente cuando sus amigos expresaron su preocupación por la seguridad de la base y si podrían estar en peligro. La mañana del lunes llegó con un ambiente de nerviosa anticipación en toda la base. El comandante Reynolds había regresado durante el fin de semana y se corrió la voz rápidamente de que se dirigiría a toda la unidad a las 9 horas. Sarah llegó temprano al salón de actos, eligiendo un asiento cerca del centro donde podía observar tanto al comandante como las reacciones de sus compañeros. El salón se llenó rápidamente a medida que los soldados entraban con sus uniformes de gala. Todos lucían impecables, testimonio del tiempo extra de preparación que habían recibido debido a la inspección aplazada. Sarah notó que las conversaciones eran más tranquilas de lo habitual, con una tensión subyacente que parecía diferente del nerviosismo típico previo a la inspección. Exactamente a las 9 horas, el comandante Reynolds entró al salón por una puerta lateral. La primera impresión de Sarah fue que se veía exactamente como ella esperaba, dada su reputación.
Alto, de rostro severo, postura impecable y un uniforme que parecía haber sido planchado momentos antes. Su presencia exigió atención inmediata, y la sala quedó en silencio al acercarse al podio. «Buenos días, soldados», comenzó el comandante Reynolds, y su voz oyó con claridad por toda la sala sin necesidad de amplificación. «Quiero abordar los acontecimientos recientes que han afectado a nuestra comunidad base y discutir cómo avanzaremos juntos». Sarah sintió que su ritmo cardíaco aumentaba cuando se dio cuenta de que el comandante iba a abordar la investigación públicamente. Se preguntó cuánta información compartiría y si se mencionaría su papel en el descubrimiento del uniforme. Algunos de ustedes quizás sepan que se ha llevado a cabo una investigación sobre un incidente relacionado con propiedad militar. El comandante continuó: «Quiero asegurarles que este asunto se ha resuelto y felicito al soldado que descubrió la situación y la manejó con integridad y profesionalismo». Aunque el comandante Reynolds no la mencionó por su nombre, Sarah sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, ya que aparentemente se había corrido la voz sobre su participación. Ella mantuvo la compostura mientras sentía una mezcla de orgullo y vergüenza por el reconocimiento indirecto. La investigación reveló que alguien intentó crear discordia dentro de nuestra unidad organizando un incidente diseñado para avergonzarme y socavar la confianza en el liderazgo militar. Reynolds explicó: «Quiero que sepan que tales tácticas nunca lograrán dividirnos ni debilitar nuestro compromiso con la excelencia». Las palabras del comandante provocaron un murmullo entre los soldados reunidos. La revelación de que alguien había intentado deliberadamente sabotear la moral de la unidad fue impactante, y Sarah pudo ver expresiones de sorpresa en los rostros de todo el salón. Se encontró mirando a su alrededor, preguntándose si el perpetrador estaría sentado entre ellos. «El individuo responsable ha sido identificado y enfrentará las consecuencias apropiadas bajo el Código Uniforme de Justicia Militar», continuó Reynolds. «Sin embargo, no quiero que este incidente eclipse el excelente trabajo y la dedicación que he observado en la gran mayoría de Hugh». El comandante Reynolds anunció luego que la inspección formal se llevaría a cabo como estaba previsto originalmente, comenzando esa tarde con entrevistas individuales para los soldados que estaban siendo considerados para un ascenso. La entrevista de Sarah fue programada para 400 horas, lo que le dio tiempo para procesar las revelaciones de la mañana y prepararse mentalmente para este hito crucial en su carrera. Después de la asamblea, los soldados se dispersaron a sus tareas habituales mientras discutían el anuncio del comandante. Sarah regresó a la oficina de personal donde trabajaba, pero le resultó difícil concentrarse en las tareas rutinarias. Saber que alguien en la base había orquestado un plan tan elaborado para desacreditar al comandante Reynolds era profundamente perturbador. El sargento mayor Patterson apareció en el escritorio de Sarah alrededor de las 11 horas con información adicional sobre la conclusión de la investigación. Habló en voz baja para evitar que el resto del personal de la oficina le oyera. «El autor del ataque fue el cabo Mitchell, de la unidad de mantenimiento», explicó Patterson. «Al parecer, recibió una reprimenda formal del comandante Reynolds durante su misión anterior y ha estado guardando resentimiento desde entonces. La tarjeta de acceso robada, la colocación del uniforme, todo fue diseñado para hacer que el comandante pareciera descuidado y poco profesional». Sarah recordaba vagamente al cabo Mitchell. Era conocido por su actitud despreocupada hacia las normas militares y había sido objeto de medidas disciplinarias en múltiples ocasiones. La idea de que el resentimiento personal pudiera llevar a alguien a una venganza tan elaborada era preocupante, pero lamentablemente no era algo sin precedentes en entornos militares. «¿Qué pasará con él?», Sarah preguntó. «Los procedimientos ante el tribunal marcial ya están en marcha». Patterson respondió: «Robo de propiedad militar, entrada no autorizada y conducta perjudicial para el buen orden y la disciplina. Se enfrenta a consecuencias importantes, posiblemente incluyendo el despido del servicio. La gravedad de las acciones de Mitchell y su posible castigo sirvieron como un duro recordatorio de cómo los agravios personales pueden derivar en una conducta delictiva grave». Sarah se sintió agradecida de que su propia respuesta a la situación hubiera estado guiada por la integridad y el respeto a la propiedad militar en lugar de cualquier agenda personal. A medida que se acercaba la hora del almuerzo, Sarah sintió que su apetito disminuía por el nerviosismo por la próxima entrevista con el comandante Reynolds. Esta sería su primera interacción directa con el oficial, cuyo uniforme había descubierto y asegurado.
Se preguntó si mencionaría el incidente durante su conversación o se centraría únicamente en sus perspectivas de ascenso. El mes Saul estuvo repleto de discusiones sobre las revelaciones de la mañana. Sara se unió a su grupo habitual de amigos, quienes inmediatamente comenzaron a hacerle preguntas sobre su participación en la investigación. Ella respondió con cuidado, compartiendo solo información que se había hecho pública y protegiendo los detalles que permanecían confidenciales. «No puedo creer que Michie haya hecho algo tan estúpido», dijo el soldado Chen. «Arrojó a la basura toda su carrera militar por un rencor contra un oficial al mando. Uno se pregunta qué más podría haber estado haciendo», añadió el cabo Davis. «Si estaba dispuesto a llegar tan lejos para vengarse, probablemente rompió otras reglas cuando pensó que podía salirse con la suya». Sara escuchó los comentarios de su amiga mientras comía su almuerzo mecánicamente. La conversación reforzó su creencia de que el servicio militar no solo requiere competencia técnica, sino también un carácter fuerte y madurez emocional. Las responsabilidades que conlleva el aumento de rango pondrían a prueba todas estas cualidades. A las 13:30 horas, Sara comenzó sus preparativos finales para la entrevista con el comandante Reynolds. Revisó su expediente personal una vez más, practicó respuestas a preguntas probables y se aseguró de que su uniforme estuviera perfectamente presentado. La entrevista determinaría si recibiría el ascenso por el que había trabajado durante meses. La caminata hasta la oficina del comandante Reynolds se sintió más larga de lo habitual, ya que el nerviosismo de Sara aumentaba con cada paso. Llegó 5 minutos antes y esperó fuera de la puerta hasta exactamente las 1:400 horas antes de tocar. La voz del comandante la llamó para que entrara, y Sara entró a la oficina donde había comenzado toda esta saga. El comandante Reynolds se sentó detrás de su escritorio, que ahora estaba organizado y libre de los papeles dispersos que Sara había observado durante su visita anterior. El marco de fotos que había dañado accidentalmente había sido reemplazado y la oficina tenía un aire de eficiencia profesional que coincidía con la reputación del comandante. «Por favor, tome asiento, especialista Martínez», dijo Reynolds, señalando una silla frente a su escritorio. «Quiero comenzar agradeciéndole personalmente su profesionalismo e integridad al manejar la situación con mi uniforme. Sus acciones ejemplifican los valores que esperamos de los líderes militares». Sara sintió una oleada de orgullo ante las palabras del comandante. A pesar de su reputación de ser exigente y severo, se estaba tomando tiempo para reconocer su papel en la resolución positiva de la situación. Este reconocimiento de un oficial tan respetado significó para ella más que cualquier elogio formal. «Gracias, señor», respondió Sara. «Simplemente intenté hacer lo que parecía correcto, dadas las circunstancias». Ese tipo de integridad instintiva es exactamente lo que buscamos en potenciales suboficiales, continuó Reynolds. Ahora, analicemos sus objetivos profesionales y su preparación para una mayor responsabilidad. La entrevista con el comandante Reynolds duró 45 minutos y abarcó todo, desde las regulaciones militares hasta la filosofía del liderazgo. Sara encontró que el comandante era exigente pero justo, y que le hacía preguntas bien pensadas que requerían que ella demostrara tanto conocimiento como pensamiento crítico. Su reputación de ser estricto era acertada, pero también percibió un interés genuino en desarrollar líderes de calidad dentro del ejército. «Sus evaluaciones de desempeño son consistentemente excelentes», señaló el comandante Reynolds, revisando el expediente de Sara. «Sus supervisores elogian su ética de trabajo, su atención a los detalles y su capacidad para trabajar eficazmente con los demás. Estas son cualidades esenciales para los suboficiales». Sara respondió preguntas sobre escenarios hipotéticos de liderazgo, protocolo militar y sus objetivos profesionales a largo plazo. Se sintió segura de sus respuestas y apreció que el comandante Reynolds la tratara como una candidata seria para un ascenso en lugar de simplemente seguir los pasos de una entrevista obligatoria. «Tengo una última pregunta», dijo el comandante casi al final de la conversación. «El incidente con mi uniforme lo puso en una situación inusual. Podría simplemente haber ignorado lo que encontraste o informarlo a través de los canales normales al día siguiente. ¿Qué le motivó a tomar la responsabilidad personal de conseguir el uniforme esa noche?» Sara consideró su respuesta cuidadosamente. «Señor, creo que la propiedad militar representa algo más que solo equipo o ropa. Su uniforme representa años de servicio, dedicación y la confianza depositada en usted por aquellos bajo su mando.
Dejarlo sin asegurar parecía una falta de respeto, lo que simboliza, independientemente de quién fuera el uniforme. El comandante Reynolds asintió con aprobación ante su respuesta. Ese tipo de pensamiento demuestra la madurez y la perspectiva que necesitamos en nuestros suboficiales. Entiendes que el liderazgo no se trata solo de rango o autoridad, sino de asumir la responsabilidad de las cosas que importan, incluso cuando nadie está mirando. La entrevista concluyó con el comandante Reynolds explicando que las decisiones de ascenso se anunciarían dentro de una semana. Sarah salió de su oficina sintiéndose cautelosamente optimista sobre sus perspectivas, aunque también reflexionando sobre las lecciones aprendidas de toda la experiencia. Durante los días siguientes, la base volvió gradualmente a su rutina normal. El cabo Mitchell fue trasladado a un centro de detención militar en espera de su juicio y se revisaron los procedimientos de seguridad para evitar incidentes similares en el futuro. La inspección formal se desarrolló según lo previsto y el comandante Reynolds mantuvo su reputación de minuciosidad y demostró al mismo tiempo imparcialidad en sus evaluaciones. Sarah continuó con sus tareas habituales mientras esperaba noticias sobre su ascenso. El periodo de espera le dio tiempo para pensar en las responsabilidades que vendrían con un mayor rango y cómo podría usar las lecciones de los eventos recientes para convertirse en una mejor líder. El viernes por la tarde, el sargento mayor Patterson llamó a Sarah a su oficina con una carpeta manila familiar en su escritorio. Esta vez, sin embargo, su expresión era de satisfacción más que de preocupación. «Felicitaciones, sargento Martínez», dijo Patterson, enfatizando su nuevo rango. Su ascenso ha sido aprobado con efecto inmediato. El comandante Reynolds quedó particularmente impresionado con su entrevista y su manejo de la situación del uniforme. Sarah sintió una oleada de emoción al comprender la realidad de su ascenso. El avance representaba años de arduo trabajo y dedicación, pero más importante aún, validaba su enfoque del servicio militar basado en la integridad y la responsabilidad personal. «Gracias, sargento mayor», respondió Sarah, tratando de mantener la voz firme. «No defraudaré la confianza que usted y el comandante Reynolds han depositado en mí». Patterson le entregó las órdenes oficiales de ascenso y las insignias del nuevo rango. Su primera tarea como sargento será supervisar un equipo de personal alistado subalterno en la sección administrativa. Es una buena oportunidad para aplicar los principios de liderazgo que hemos discutido. Esa noche, los amigos de Sarah organizaron una celebración improvisada en el centro recreativo para honrar su ascenso. La reunión incluyó soldados de varias unidades que habían trabajado con Sarah a lo largo de los años. La camaradería y la felicidad genuina expresadas por sus compañeros significaron tanto para ella como el reconocimiento oficial. «Siempre supe que llegarías a sargento», dijo el soldado Chen, levantando su lata de refresco en un brindis. «Nunca actuaste como si fueras mejor que los demás, pero siempre te mantuviste en los estándares más altos. ¿Recuerdas cuando me ayudaste a estudiar para mis cursos de educación militar el año pasado?», añadió el cabo Davis. «Pasaste horas explicándome conceptos hasta que los entendí, a pesar que tenías tu propio trabajo que terminar». Las historias compartidas a lo largo de la velada le recordaron a Sarah porque amaba el servicio militar. Los vínculos formados entre los soldados que se apoyaban mutuamente frente a los desafíos y celebraban los éxitos de los demás crearon un sentido de familia que se extendía más allá de las relaciones biológicas. Más tarde esa noche, mientras Sarah caminaba de regreso a su cuartel, luciendo su nuevo uniforme de sargento por primera vez, reflexionó sobre el viaje inesperado que la había llevado a ese momento. Lo que comenzó como una simple decisión de conseguir un uniforme desatendido se había convertido en una investigación compleja, un crecimiento personal, en última instancia, un avance profesional. La base estaba tranquila a última hora de la tarde, con solo personal esencial de servicio. Las luces de la calle iluminaban los caminos entre los edificios, creando la misma sensación de orden y seguridad que había impresionado a Sarah cuando llegó por primera vez. Ahora, como sargento recién ascendido, tenía una mayor responsabilidad por mantener esa atmósfera de profesionalismo y excelencia. El vestuario del gimnasio estaba casi vacío cuando Sarah llegó para su rutina habitual de ejercicios. Pudo escuchar algunas voces de la sección masculina discutiendo planes para el fin de semana y próximos ejercicios de entrenamiento. Las conversaciones habían vuelto a los temas normales después del drama de la semana anterior,
lo que sugiere que la comunidad de la base había superado con éxito la perturbación causada por las acciones del cabo Mitchell. Mientras Sarah se cambiaba de ropa y se ponía su ropa deportiva, pensó en la cadena de acontecimientos que la habían transformado de soldado raso a suboficial. La decisión de asumir la responsabilidad del uniforme de la comandante Reynolds había sido instintiva, impulsada por sus valores personales más que por cualquier expectativa de recompensa o reconocimiento. La experiencia le había enseñado valiosas lecciones sobre liderazgo, integridad y la importancia de hacer lo correcto, independientemente de las circunstancias. Estas lecciones la guiarían a medida que asumía mayores responsabilidades y trabajaba para desarrollar la próxima generación de líderes militares. Sarah completó su entrenamiento con energía y propósitos renovados. El entrenamiento físico, que siempre había sido parte de su rutina militar, ahora se sentía como una preparación para los desafíos venideros en lugar de simplemente mantener los estándares de condición física. Su ascenso no marcó un punto final, sino un nuevo comienzo en su trayectoria de servicio y liderazgo. Mientras caminaba de regreso a sus aposentos bajo las estrellas, Sarah se sintió agradecida por los acontecimientos inesperados que habían moldeado su camino. La risa que había llenado el vestuario hacía apenas una semana parecía un recuerdo lejano reemplazado por una comprensión más profunda de las serias responsabilidades que conlleva el servicio militar. El uniforme del comandante Reynolds había sido más que simplemente ropa dejada en una oficina. Se había convertido en un símbolo de la confianza y el respeto que definían el liderazgo militar en su máxima expresión.